La última clase habíamos quedado en, bueno, habíamos dado la definición y algunos ejemplos de lo que son las transformaciones o funciones u operadores lineales, ¿sí? Se les puede llamar de las tres formas indistintamente. Eh, Eso depende mucho de la literatura y del contexto en el cual se estén ocupando, ¿sí? Porque claro, se pueden tratar como funciones, ¿sí? Que ese es como digamos, el concepto más clásico, mirarlo como una función, pero otras veces se les llama transformaciones lineales, ¿sí? Porque geométricamente una transformación lineal que está definida de R2 en R2, lo que hace es tomar una figura y puede hacer dos cosas, tres cosas, ¿sí? Expandirla o retraerla, ¿sí? Que son equivalentes, rotarla o invertirla. ¿Sí? Esas son como las cosas que hace una combinación, una transformación lineal. Y esas son las transformaciones que uno llama lineales a una figura. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo un cuadrado y lo expando, ¿sí? Eso es una transformación lineal. ¿Sí? Si le hago una rotación, eso también es una transformación lineal. ¿Sí? Son cosas que puedo hacer sin deformar la figura, digamos. ¿Sí? O sin hacerle mayores deformaciones. ¿Sí? Y operador, más o menos lo mismo, porque está haciendo operaciones sobre objetos que son que terminan teniendo una estructura lineal, ¿sí? Pero como les decía, esos tres conceptos se ocupan de manera indistinta, ¿sí? Ok, y lo último que habíamos escrito había sido una proposición que nos decía lo siguiente, ¿sí? Que dijimos que le íbamos a demostrar ahora. Sea T definida de un espacio U a un espacio B lineal, entonces se tiene las siguientes tres cosas. Primero, que si yo evalúo T en el cero del espacio U, eso da como resultado el cero del espacio B, ¿sí? Siempre. Segundo, si evalúo T en menos un vector de U, eso es lo mismo que simplemente evaluarlo en U y poner el signo negativo afuera. Y por último, que esto va a ser lo más importante, se tiene que T es lineal, sí, solo sí, para todo lambda 1, lambda 2 en el cuerpo donde estén definidos los espacios vectoriales, y en este caso nosotros vamos a trabajar con los reales, perdón, con los reales, y para todo U1, U2 que pertenezcan al dominio de la función, ¿sí? Al espacio U, se va a cumplir que la evaluación en la combinación lineal de estos dos vectores es lo mismo que, bueno, esto lo podemos interpretar como que la función separa la suma y bota las ponderaciones hacia afuera, pero lo quiero decir de esta forma. La función evaluada en una combinación lineal es lo mismo que la combinación lineal de las imágenes, ¿sí? Esa es otra forma de leer esto, ¿sí? En ese sentido, se puede subentender de esta forma. En el fondo, las transformaciones lineales respetan la estructura de espacio vectorial. Tomás, dime. Profe, ¿qué quiere decir eso de T de U hacia B lineal? Quiere decir que una función, T es una función que está definida sobre un espacio vectorial U, ¿sí? Ya, Y que llega al espacio vectorial B, ¿sí? Los valores de la función están en el espacio vectorial B, ¿sí? Y que es lineal, ¿sí? Que es lo que habíamos visto la clase anterior, que es básicamente que separa las sumas y bota las ponderaciones hacia afuera de la función. Eso, ya. ¿ya? Que es de hecho lo mismo que está escrito ahí abajo, en la parte 3, en el punto 3 de esta proposición. Ok, entonces veamos de dónde sale esto. Eh, la primera es una demostración bien pilla. Yo sé que si tomo el 0 de U y le sumo el 0 de U, ¿sí? Si hago la suma de 0 con 0, eso es 0. ¿Sí? Bueno, si estas dos cosas son iguales, eso significa que si evalúo la función t en 0 más 0, es lo mismo que evaluarla en 0. ¿Sí? Porque 0 más 0 es igual a 0.
Pero yo sé que la función es lineal, ¿sí? Así que, como la función es lineal, yo sé que t de la suma de algo es lo mismo que sumar la evaluación de t en cada una de las cosas por separado. Así que esto es lo mismo que t evaluado en 0 más t evaluado en 0, ¿sí? Así que eso termina siendo igual a t de 0. Como estas cosas son espacios vectoriales, ¿sí? Son grupos abelianos, entonces yo tengo un inverso para la suma. Eso significa a la larga que yo puedo cancelar estas dos cosas, ¿sí? Puedo cancelar el t de 0 que está a la derecha con uno de los dos que está a la izquierda, ¿sí? Y eso implica que a la izquierda, ¿qué me queda? Me queda solamente t de 0, y a la derecha no me quedó nada, o sea, me quedó 0. ¿Sí? Así que ahí se concluye, ¿sí? T de 0 vale siempre 0. Ahora, t de menos u, ¿sí? Que eso lo tengo que leer como t del inverso aditivo de u. Por las propiedades de espacio vectorial es lo mismo que tomar el menos 1 real y con ese menos 1 ponderar a u. ¿Sí? Eso es por las propiedades que cumplen los espacios vectoriales. ¿Sí? En este caso el espacio vectorial u cumple eso. ¿Sí? El inverso aditivo de u es lo mismo que tomar u y multiplicarlo por menos 1. ¿Sí? Ponderarlo por menos 1. Pero yo sé que las funciones lineales, los ponderadores los botan hacia afuera. Entonces esto es menos 1 por t de u. ¿Sí? Y por último, como el espacio donde estoy llegando, donde están los valores de t de u, ¿sí? O sea, el espacio B es un espacio vectorial también. Entonces, si yo tomo un vector que pertenece al espacio vectorial B, que vendría siendo este, t de u, ese es un elemento que pertenece al espacio vectorial B, y lo multiplico por menos 1, el resultado de eso es el inverso aditivo de t de u. O sea, es menos t de u. ¿Sí? Son cosas de notación, pero que es importante tener claras. ¿Sí? ¿Sí? Como que se puede, en principio, en general, en una estructura general, decir menos uno por algo no es lo mismo que menos ese algo, ¿sí? Porque no es lo mismo tomar el inverso aditivo que multiplicar por menos uno, ¿sí? Pero la gracia es que los espacios vectoriales sí cumplen esa propiedad, ¿sí? Entonces por eso hice toda esa distinción entre medio. Y por último, la parte 3, ¿sí? Que me dice T es lineal si solo si se cumple esa proposición del lado derecho, ¿sí? Que para todo par de reales y para todo par de vectores, ¿sí? Se tiene que la evaluación en la combinación lineal es igual a la combinación lineal de los resultados, ¿sí? Donde, recordemos, T es lineal si es que se cumplía que separa las sumas y bota las ponderaciones hacia afuera, ¿sí? Entonces vamos a demostrar esta equivalencia, ¿sí? Entonces primero vamos a demostrar hacia allá. Vamos a asumir que t es una función lineal y vamos a demostrar que independiente de lo que sean lambda 1, lambda 2, u1 y u2, se cumple la igualdad que está al lado derecho. Entonces sean lambda 1, lambda 2 en R y u1, u2 en U. Vemos que t de lambda 1 por u1 más lambda 2 por u2 hace lo siguiente. Resulta que como U es espacio vectorial y U1 y U2 son elementos de ese espacio vectorial U, ¿sí? Las ponderaciones de ellos, o sea, lambda 1 por U y lambda 2 por U, también son elementos del espacio vectorial U, ¿sí? Entonces lo que estoy haciendo acá es evaluar T en la suma de dos cosas que pertenecen a U. Así que como la función es lineal, esto es lo mismo que T de lambda 1 por U1 más T de lambda 2 por U2, ¿sí? Entonces aquí lo que ocupé fue que la función lineal separa sumas, ¿sí? Ahora, para cada uno de estos términos lo que tengo es la función t evaluada en la ponderación de un vector que pertenece a U, ¿sí? Y lo que hacen las funciones lineales para este tipo de expresiones es simplemente tomar ese ponderador y botarlo hacia afuera. Entonces, por una parte acá voy a tener lambda 1 por t de u1 y en el otro voy a tener lambda 2 por t de u2, ¿sí? Y esto lo voy a poner acá, esto es porque las funciones lineales bota ponderadores.
Y eso es justamente lo que quería demostrar, ¿sí? Que independiente de lo que fueran estos dos números reales y estos dos vectores de U, el valor de la función en esta combinación lineal es lo mismo que tomar la combinación lineal de las imágenes, ¿sí? Para el otro lado ahora. Voy a asumir que la función verifica esta propiedad de acá, ¿sí? Independiente de lo que sean lambda 1 y lambda 2 reales, U1 y U2 en el espacio U, se tiene que la función hace esto con las combinaciones lineales, ¿sí? Entonces yo, a partir de eso, quiero demostrar que T es lineal, o sea que separa la suma de vectores y bota los ponderadores hacia afuera, ¿sí? Entonces lo primero, sean U1 y U2 cualquiera en U, y voy a poner acá, voy a fijar los valores, lambda 1 igual a lambda 2 igual a 1. ¿Sí? Eso lo puedo hacer porque son números reales cualquiera, en particular los puedo tomar los dos iguales a 1. Entonces, resulta que T de U1 más U2 es lo mismo que T de 1 por U1 más 1 por U2, ¿sí? Y ahí lo que tengo es justamente la combinación lineal, digamos lambda 1 por U1 más lambda 2 por U2, donde lambda 1 y lambda 2 los dos valen 1, ¿sí? Así que como estoy asumiendo que esto de acá es cierto, en particular voy a tener que puedo hacer esta separación que está acá a la derecha, ¿sí? Entonces esto termina siendo igual a 1 por T de U1 más 1 por T de U2. Y como estas cosas son espacios vectoriales, cualquier vector ponderado por 1 es el mismo vector, ¿sí? Entonces esto es T de U1 más T de U2, ¿sí? Entonces ahí demostré que las funciones lineales separan o sea, las funciones que cumplen esta propiedad, está de aquí, separan las sumas, ¿sí? Porque tomé cualquier par de elementos de U y evalué T en esa suma y me terminó dando la suma de los resultados, ¿sí? Ahora tengo que ver qué votan los ponderadores. Eh, entonces, para eso voy a decir acá, sean U1 igual a U, ¿sí? Que va a ser cualquiera que esté en el espacio U. U2 igual 0, lambda 1 igual a 1, y lambda 2, aquí lo puedo tomar cualquiera, ¿sí? Puede ser cualquier número real. Entonces, va a pasar lo siguiente. T de lambda por U, perdón, acá lo que quería hacer era tomar lambda 1 igual a lambda, ¿sí? Entonces, T de lambda por U es lo mismo que T de lambda 1 por U1, ¿sí? Porque lambda es igual a lambda 1 y U es igual a U1. Y es lo mismo que acá si yo le sumo lambda 2 por U2. ¿Por qué? Porque lambda 2 es cualquier número real, ¿sí? No hay ningún problema, pero U2 vale 0, ¿sí? Así que esta ponderación de acá siempre va a ser 0. Y si a este lambda 1 por U1 yo le sumo el vector 0, es lo mismo, ¿sí? Así que lambda por U es lo mismo que esta expresión de acá. Pero yo sé que esto es lo mismo que lambda 1 por T de U1 más lambda 2 por T de U2, ¿sí? Por lo que estoy asumiendo, ¿sí? Estoy asumiendo que el lado derecho es la equivalencia. Pero esto resulta que es igual a, bueno, lambda 1 es igual a lambda, U1 es igual a U, lambda 2 era cualquier número real, y U2 era 0. Pero nosotros ya dijimos que T de 0 vale siempre 0, ¿sí? Entonces ahora lambda 2 por 0 también va a ser 0,
Así que lo que estoy haciendo es simplemente tomar lambda por t de u y sumarle 0. O sea, me queda lo mismo. Entonces, ¿qué pasó ahí? Con esta cadena de igualdades lo que demostré es que esta función t lo que hace es tomar ese ponderador y botarlo hacia afuera de la función, ¿sí? Por lo tanto, con esas dos propiedades de arriba, tengo que t es lineal, ¿sí? Entonces, hagamos una comparación. Cuando uno demuestra que algún conjunto es subespacio vectorial, ¿sí? ¿Qué es lo que uno hace? Uno demuestra primero que el conjunto es no vacío, ¿sí? Dejemos eso de lado. Conjunto es no vacío. Pero después lo que uno tiene que demostrar, hay dos formas de hacerlo, ¿sí? Una es demostrar que la suma de dos elementos de ese conjunto sigue estando en el conjunto y que la ponderación de un real por un elemento del conjunto sigue estando en el conjunto también, ¿sí? Que es, en esencia, el símil acá en las transformaciones lineales es eso, es mostrar que la función separa las sumas, por una parte, y por otra parte mostrar que bota los ponderadores hacia afuera, ¿sí? Pero para subespacios vectoriales había una proposición que la llamamos la proposición compacta, ¿sí? Y en el fondo me decía que un conjunto va a ser subespacio vectorial si es que es distinto de vacío, y además se cumplía que para cualquier par de números reales y cualquier par de elementos del conjunto, la combinación lineal de ellos dos pertenecía al conjunto, ¿sí? Y el símil acá es ese, ¿sí? Es tomar cualquier par de elementos, cualquier par de números reales y cualquier par de elementos del conjunto, del dominio, y ver que la evaluación en la combinación lineal la separa como tiene que separar, ¿sí? Entonces, están bien relacionadas esas dos cosas, ¿ya? Y eso no es sorpresa, porque finalmente las transformaciones lineales son justamente aquellas funciones que respetan la estructura lineal del espacio, ¿sí? Respetan la estructura de espacio vectorial. Esa es principalmente la idea de las transformaciones lineales. Son aquellas funciones que respetan la estructura de espacio vectorial. ¿Y en qué sentido la respetan? En el sentido de que si yo evalúo en una suma, en el espacio vectorial que es mi dominio, el resultado es sumar los resultados de los dos vectores independientemente en el espacio vectorial de llegada, ¿sí? Y lo mismo con las ponderaciones. Eh, ¿Se entiende ese concepto de preservar la estructura lineal? ¿Sí? ¿No? ¿Feedback, cabrón? ¿Algo? Ya, más o menos. ¿Qué es lo que no queda, qué es lo que no queda tan claro? Para que lo veamos al tiro. Ya, ok, a ver. Eh, Estoy pensando cómo profundizar en esto. Es que aquí en particular esos valores son arbitrarios, ¿sí? Porque esto yo lo quería demostrar para todos, ¿sí? Para todos, ¿sí? El asunto es que después, claro, nosotros vamos a trabajar con funciones lineales que van a estar dadas con alguna fórmula o alguna propiedad que tienen que cumplir, y eso va a dar toda la estructura, ¿sí? Pero acá lo que quiero detallar en este momento, ¿sí? Es cómo las funciones lineales son aquellas que preservan la estructura vectorial, ¿sí? En la literatura, cuando uno busca cosas de álgebra lineal, sobre todo en inglés, a los espacios vectoriales muchas veces no se les llama espacios vectoriales en sí, sino que se les llaman espacios lineales también, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, las funciones lineales, como que uno las imagina, por ejemplo, en R, son funciones que mi variable x está elevado a 1, ¿sí? No tiene ninguna potencia más grande, ¿sí? Y en los espacios vectoriales lo que pasa es que sumar dos cosas, ¿sí? Eso se mantiene dentro del conjunto, y ponderarlo también se mantiene dentro del conjunto, ¿sí? Y esas dos operaciones son operaciones que uno puede llamarlas lineales, porque ninguna de las variables que están asociadas las estoy elevando a alguna potencia, ¿sí? Esa es más o menos la idea, ¿ya?
Y lo que hacen las funciones lineales es justamente preservar esa estructura que está presente en el dominio, ¿sí? Que es mi espacio vectorial U, donde estoy definiendo la función. Eso tiene una estructura vectorial, y lo que hace la función es preservar esa estructura y traspasarla al espacio de llegada, ¿sí? Que también tiene que ser un espacio vectorial, ¿sí? ¿Y de qué forma lo hace? Es que, bueno, si podemos verlo así, si U y B, o le voy a poner U1 y, B, y U2 pertenecen a U, entonces yo sé por una parte que U1 más U2 también pertenece a U, porque U es espacio vectorial, ¿sí? Entonces, como U1 y U2 pertenecen a U, yo sé que estas evaluaciones están bien definidas, ¿sí? Porque son parte del dominio de la función, ¿sí? Pero como a partir solamente del hecho de que U1 y U2 pertenecen al espacio U, yo sé que la suma también pertenece al espacio U. Entonces eso me dice que esta expresión también está bien definida, ¿sí? Porque no me salgo del dominio de la función, ¿sí? Pero es más que eso. Eh, Además, la estructura vectorial de U se refleja en el espacio B de llegada, ¿sí? El espacio de llegada que lo habíamos llamado B, ¿sí? Ya que esto de acá termina separándolo, ¿sí? O sea, en el fondo estoy diciendo que evaluar esta función en la suma de dos elementos es lo mismo que si yo calculo la imagen de cada uno de esos elementos por separado, ¿sí? Y los sumo. Y eso puedo hacerlo, porque el espacio de llegada también es un espacio vectorial, ¿sí? Entonces, eh, eso me dice que en realidad, si yo conozco el valor, si a mí me entregan, si yo tuviera un listado con valores de la función, por decirlo de cierta forma, y yo conozco el valor de la función en un vector y en otro, ¿sí? Que me pongan el valor de la función en la suma de ellos dos es redundante, ¿sí? No lo necesito saber, porque si conozco el valor de la función en estos dos puntos, puedo saber cuánto vale en la suma, ¿sí? Esa es más o menos la idea de esto, ¿sí? A eso me refiero con que preserva la estructura vectorial, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hecho de que esto separa las sumas y bota los ponderadores hacia afuera me permite conocer bastante de la función con poca información, ¿sí? Esa es más o menos la idea, ¿ya? Eh, Vamos a ver detalles de esto, o sea, vamos a estudiar vamos a estudiar transformaciones lineales más específicas, ¿sí? Sobre todo en la parte que viene ahora, para que se entienda un poco más esa idea, ¿sí? Pero es eso principalmente, o sea, las funciones lineales son justamente aquellas que me permiten estudiar el valor de la función en una suma o en una ponderación, simplemente conociendo los valores de la función en esos puntos, ¿sí? Y no necesariamente todos los puntos intermedios, ¿sí? Porque esos puntos intermedios puedo deducir su valor. Esa es más o menos la idea. A ver, eh, en general, o lo voy a poner acá, se puede demostrar por inducción, ¿sí? Lo voy a poner entre paréntesis, no lo vamos a hacer, que si yo tengo alguna secuencia de números reales, ¿sí? Desde uno hasta n, y tengo vectores U1 hasta UN en el dominio de la función, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar es que el valor de la función en la combinación lineal de estos vectores, ¿sí? Es simplemente
tomar la combinación lineal de los resultados. ¿Sí? Eso se puede demostrar relativamente fácil, incluso sin inducción. O sea, sí, para formalizarlo un poco más debería ser por inducción, pero si yo ya sé que la función me separa la suma de dos cosas, no es difícil ver que en realidad me va a separar la suma de tres cosas. ¿Sí? También me va a separar la suma de cuatro cosas, y así. ¿Sí? Yo puedo tomar n cosas sumadas y me las va a separar por completo. ¿Sí? Y después de eso, en cada uno de esos términos puedo tirar las constantes hacia afuera, ¿sí? Los ponderadores. ¿Sí? Y eso me entrega esta igualdad acá. ¿Sí? En particular, pasa lo siguiente. Si voy a tomar acá, ahora le voy a poner otro nombre a esto, les voy a poner W1 hasta WM. Es una base de U. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Significa que todo vector de U se puede escribir como combinación lineal de estos m vectores. ¿Sí? Y además, este conjunto de vectores es linealmente independiente. ¿Sí? Entonces, si esto es una base de U, tendremos que T de la suma de I igual 1 hasta N de lambda I por WI es igual a la suma de I igual 1 hasta N de lambda I por T de WI. ¿Sí? Ahora, ¿de qué me sirve esta igualdad? O sea, la estoy escribiendo de nuevo, es la misma que la de arriba, pero ahora con W en vez de U. ¿Sí? Pero aquí pasa algo importante. Fíjense que yo sé que como este conjunto desde W1 hasta WM, perdón, pues M, 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 yo sé que es una base. Eso significa que cualquier elemento de U lo puedo escribir como combinación lineal de estos elementos de acá. Entonces sabemos que todo elemento de U todo elemento U en U, ¿sí? Se puede escribir como combinación lineal de los elementos, o digamos de los vectores W1 hasta WM. ¿Sí? Eso por definición de base, ¿sí? Y de hecho esa escritura es única, ¿sí? Hay una única forma de hacer eso. Entonces, ¿sí? ¿Y qué significa que esa escritura sea única? Significa que para cada U existen únicos valores de los ponderadores lambda sub i que hacen que U sea igual a la combinación lineal asociada. ¿Sí? Existe una única forma de tomar esos ponderadores lambda sub i. Entonces, para conocer el valor de t, de la función lineal t, en un vector cualquiera de U, basta con conocer los ponderadores lambda sub i, tales que U es igual a la combinación lineal de los W sub i y los valores t de W sub i. ¿Sí? Porque si yo conozco esa información, ¿sí? Si yo sé que U se escribe como de única forma, bueno, si conozco los ponderadores que hacen que U se escriba de esta forma, que va a ser única, ¿sí? Yo voy a tener que T de U, si yo miro acá arriba, es lo mismo que tomar esos ponderadores que yo encontré
y multiplicarlos cada uno por el T de WI adecuado y después sumar todos los resultados. Entonces, si yo conozco esos ponderadores y conozco los valores de la función en los elementos de la base, conozco el valor de la función en todo punto del dominio. ¿Sí? Ejemplo. Voy a inventar algo acá. Voy a tomar T de R2 a R, a R, a R3. ¿Sí? Lineal. ¿Sí? Voy a saber que la función es lineal, tal que T de 1, 1 es igual a 1, 0, 0 y T de 1 menos 1 igual a 1, 0, 1. Entonces, queremos hallar el valor de T para cada vector x, y en R2. ¿Sí? Fíjense que la información que yo tengo acá es la siguiente. Tengo que mi función es lineal y tengo el valor de T en dos vectores. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a demostrar que esos dos vectores, para los cuales yo conozco el valor de la función, ¿sí? El vector 1, 1 y el vector 1 menos 1, voy a demostrar que esos dos forman una base de R2, ¿sí? Y voy a encontrar para un punto x, y cualquiera de R2, voy a escribir, voy a determinar cuáles son los ponderadores que le tengo que poner a cada uno de estos vectores para que la combinación lineal resulte ser este vector x, y. Y una vez haciendo eso, voy a poder obtener una fórmula completa para esta transformación lineal. ¿Sí? Pero eso lo vamos a hacer después de hacer una pequeña pausa. Vamos a continuar a la 1. ¿Ya? Ahí cuando continuemos les voy a consultar si es que tienen alguna consulta sobre esto y vamos a detallar los pasos a seguir en esta partecita acá. Entonces, vamos a resolver este ejemplo, ¿sí? En el fondo, para aterrizar un poco todas esas fórmulas que están arriba, como para entender más o menos cómo, aprovechando la estructura de una función lineal, podemos tenerla definida, digamos, en todo el espacio, conociendo el valor en un par de puntos simplemente, ¿sí? Y más que eso, después vamos a concluir en realidad que dada, por ejemplo, una función que ya sé que es lineal, ¿sí? Yo tengo su fórmula, en realidad para describirla después vamos a tener un par de conjuntos que nos van a indicar o que van a reunir finalmente todas las propiedades de la función, ¿sí? No creo que lo alcancemos a ver hoy día, pero lo vamos a ver durante esta semana, ¿sí? Lo vamos a ver en la clase el día jueves, ¿sí? Entonces, como decía, tenemos una función que me dicen es lineal, y yo sé que en el punto 1, 1 y en el punto 1 menos 1 toma esos valores de ahí, 1, 0, 0 y 1, 0, 1. ¿Sí? Es una función que está definida sobre R2 y toma valores en R3. Entonces mi problema acá es para un punto cualquiera, x, y, que esté en R2, yo quiero encontrar el valor de la función t. Entonces, lo primero que voy a demostrar es que el conjunto del vector 1, 1 con el vector 1 menos 1 es base de R2. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Yo quiero demostrar que ese conjunto de ahí es un generador de R2, ¿sí? O sea que todo vector de R2 lo puedo escribir de alguna forma como combinación lineal de esos dos vectores, ¿sí? Y por otra parte, que ese conjunto es linealmente independiente, ¿sí? Eso es definición de ser base. Pero eso es exactamente lo mismo que decir que lo siguiente. Mostraremos que la igualdad lambda 1 por 1, 1 más lambda 2 por 1 menos 1 igual a
XY tiene solución única para todo XY en R2, ¿sí? O sea que independiente del vector XY que yo tome en R2, voy a poder encontrar valores de lambda 1 y lambda 2 que hacen que esta igualdad se cumpla, ¿sí? Y esa solución es única, ¿sí? Eso si es que solamente tiene solución, ahí yo voy a tener que el conjunto es generador simplemente. Pero si la solución es única, eso significa que el conjunto es además linealmente independiente, ¿sí? Entonces, ¿cómo estudio eso? Yo voy a estudiar esa igualdad de ahí y la voy a reducir a un sistema de ecuaciones. Resulta que lambda 1 por 1, 1 más lambda 2 por 1 menos 1 es igual al vector siguiente, lambda 1 más lambda 2, y acá abajo tiene lambda 1 menos lambda 2. ¿Sí? Y si esto es igual a xy, esto lleva al siguiente sistema de ecuaciones. Lambda 1 más lambda 2 igual a x, lambda 1 menos lambda 2 igual a y. ¿Sí? Entonces voy a estudiar este sistema en su forma matricial, ¿sí? Esto está asociado a una matriz acá que tiene un 1, acá tiene un 1 y un menos 1, ¿sí? Esos son los coeficientes de las ecuaciones. Y en el lado derecho tengo estos valores x e y, que en principio son cualquier número real, ¿sí? Y yo quiero que esta cuestión tenga solución independiente de esos valores, o sea que no me quede ninguna condición sobre x e y para que esto tenga solución, ¿sí? Yo quiero que esto siempre tenga solución y además que esa solución sea útil. Entonces, esto lo tengo que escalonar. Aquí lo que voy a hacer, voy a restarle a la segunda fila, le voy a restar la primera, ¿sí? Entonces, en el fondo lo que estoy haciendo es ocupar este de aquí como pivote y con ese 1 quiero eliminar el 1 que está abajo, ¿sí? Para eso lo que hago es a la segunda fila restarle la primera. Se nos va a quedar 1, 1 y un x, eso lo mantengo tal cual. Y abajo me va a quedar 0, aquí me va a quedar menos 2 y aquí me va a quedar y menos x, ¿sí? Bueno, y resulta que si yo miro esta matriz, ya terminé el escalonamiento y me quedó perfectamente escalonada. Eso significa que este sistema, de hecho, tiene solución única, ¿sí? Porque llegué a un escalonamiento perfecto. Bien, entonces tenemos solución única para este problema. Entonces, así, el sistema tiene solución única. La cual vamos a necesitar, así que la vamos a calcular. Entonces, la cual viene dada por lo siguiente. Yo sé que de la última ecuación voy a tener que menos 2 veces lambda 2 es igual a y menos x, ¿sí? Eso significa que lambda 2 es igual a x menos y dividido en 2, ¿sí? Despejé de ahí. De la otra ecuación, yo sé que lambda 1 más lambda 2 es igual a x. Eso significa que lambda 1 tiene que ser igual a x menos lambda 2, ¿sí? Y lambda 2 ya lo tengo calculado. Entonces esto es x menos y medios. Bueno, que esto es lo mismo que 2x menos x más y dividido en 2. Y esto es igual a x más y dividido en 2, ¿sí? Entonces, claro, ¿qué está pasando? Lo que estoy diciendo es que si yo tomo un punto x y cualquiera en el plano, ¿sí? Yo lo puedo escribir como combinación lineal de estos dos vectores de acá, del 1, 1 y del 1 menos 1, ¿sí? Donde los ponderadores van a ser x menos y medios va a ser el segundo, y el primero va a ser x más y medios, ¿sí? Entonces, pasemos por una etapa de verificación como para darnos cuenta que en realidad eso sí ocurre, ¿sí? Esto no es necesario porque si hice todo lo anterior bien, esto no sería necesario verificarlo. Pero fíjense que si yo tomo x más y medios, y eso ponderando al vector 1, 1, y le sumo x menos y medios, ponderando al vector 1 menos 1, el resultado de esto, bueno, primero meto los ponderadores adentro de los vectores, entonces me queda un vector que tiene x más y medios en sus dos componentes.
y a eso le estoy sumando un vector que en sus dos componentes que tiene x menos y medios en la primera, y en la segunda tiene menos eso, o sea, y menos x medios. Si yo sumo esas dos cosas, arriba me va a quedar x más y medios más x menos y medios, y abajo me queda x más y medios más y menos x medios. Y si yo desarrollo eso, bueno, acá en la parte de arriba tengo x medios más y medios, y en la otra tengo x medios menos y medios. Los dos x medios se me van a sumar, me queda un x, y los y medios se cancelan. Entonces me queda un x acá arriba. Y en la segunda componente tengo un x medio sumando y tengo un x medio restando, así que esos dos se cancelan. Y por otra parte tengo dos y medios que se están sumando. Así que me queda y. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenía que pasar? ¿Sí? Entonces, con eso demostré que esto va acá arriba, ¿sí? Que ese par de vectores forma una base de R2, ¿sí? Y como información extra saqué cuáles son los ponderadores que tengo que ocupar para armar un vector cualquiera x, y, ¿sí? Ocupando esos dos vectores y mediante una combinación lineal, ¿sí? Entonces, ahora voy a calcular el valor de la función t para un vector x, y cualquiera. Entonces, de lo anterior, sabemos que t de un vector x, y es lo mismo que t de lo siguiente. Voy a poner acá x más y medios por el vector 1, 1, más x menos y medios por el vector 1 menos 1. ¿Sí? Eso es simplemente por la igualdad de arriba. Yo sé que el vector x, y lo puedo escribir, la única forma de escribirlo ocupando los vectores 1, 1 y 1 menos 1 es así. ¿Sí? Eso es lo que saqué de la parte anterior. Pero yo sé que la función t, que me están pidiendo encontrar su fórmula, me dicen que es lineal. ¿Sí? Entonces, como estoy evaluando t aquí en la combinación lineal de dos vectores, eso por definición de función lineal me dice que es lo mismo que si tomo x más y medios, y con eso lo pondero al valor de la función en el vector 1, 1, y le sumo x menos y medios, multiplicando al valor de la función en el vector 1 menos 1. ¿Sí? Pero dentro de las condiciones del problema, yo también sé cuánto vale la función t en el vector 1, 1 y el vector 1 menos 1, ¿sí? Que fue los que yo utilicé para demostrar que era base y todo eso, ¿sí? Por algo los tomé esos dos y no tomé otro par de vectores, ¿sí? Lo hice simplemente porque yo conozco el valor de la función en esos dos vectores de ahí. Entonces, esas dos expresiones, el t de 1, 1 y el t de 1 menos 1, los puedo reemplazar con los resultados, ¿sí? Entonces, ¿cuáles eran? 1, 0, 0 y 1, 0, 1. Entonces, esto de acá es lo mismo que tomar x más y medios, ponderando al vector 1, 0, 0, y sumarle x menos y medios, ponderando al vector 1, 0, 1. ¿Sí? Y bueno, eso de ahí lo puedo empezar a simplificar un poco o agrupar, ¿sí? Esto es x más y medios, 0, 0, el primero, y el segundo nos va a quedar como x menos y medios, 0, x menos y medios. Y al sumar esos dos vectores, me queda la siguiente expresión. Arriba, al sumar esas dos fracciones que están en la primera componente, me va a quedar simplemente x. Al medio me va a quedar 0, estoy sumando dos ceros. Y abajo me va a quedar x menos y medio. Por lo tanto, se cumple que para todo vector x, y que esté en R2, la función t evaluada en el punto x, y es igual a tomar el x ahí, poner un 0 al medio, y abajo tomar la diferencia de x con y dividirla por 2.
Y ahí tengo la expresión de mi función para cualquier elemento del dominio. ¿Sí? Recuerden que la función estaba definida sobre todo R2. Entonces, ¿qué pasó acá? Que justamente lo que decía, yo conociendo, sabiendo que la función era lineal, ¿sí? O sea, que tiene este concepto de preservar la estructura de los espacios vectoriales, y conociendo su valor en estos dos puntos, pude determinar cuánto valía la función en cualquier punto del espacio. ¿Sí? ¿Cómo? Mediante este procedimiento. Demostré que aquellos puntos donde yo conocía el valor de la función eran una base, ¿sí? Determiné de qué forma puedo escribir un vector cualquiera ocupando esa base, ¿sí? En el fondo encontré estos dos ponderadores, y después de eso lo que hice fue, en el fondo, tomar un vector cualquiera, descomponerlo en términos de esa base, ¿sí? Poniendo los ponderadores que corresponden, y ocupar la propiedad de linealidad de la función para poder obtener el resultado final. ¿Sí? A eso es lo que me refería con que en realidad me basta con esa información solamente para poder conocer el valor de la función en cualquier punto. ¿Sí? Y obviamente, ahora que tengo esto en términos, digamos, de verificación simplemente. ¿Sí? Ahora que yo conozco esta expresión, yo puedo ver cuánto vale t de 1, 1, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué me dice la función? Tengo que tomar el x, que es el 1 que está arriba, ponerlo acá. En la segunda parte pongo un 0, y en la de abajo tengo que poner la resta de las dos cosas dividida por 2. ¿Sí? Y eso me da 1, 0, 0, que era lo que tenía que pasar originalmente. ¿Sí? Y si evalúo en el otro, esto qué me dice la fórmula, tengo que tomar el x, el x del vector 1 menos 1, o sea, el 1, ponerlo ahí, después un 0 acá abajo, y abajo tengo que tomar el 1 y restarle el menos 1. Entonces me queda 1 más 1 dividido 2, y eso me da el vector 1, 0, 1. ¿Sí? O sea, pasó lo que tenía que pasar. O sea, ahora que tengo esta fórmula para la función, los valores en esos dos puntos que a mí me decían la función vale esto en estos puntos, se verifica. ¿Sí? Eso sigue pasando. ¿Sí? La función que termina acá, esta fórmula para la función, cumple eso. ¿Sí? Y eso tenía que pasar porque fue a partir de ahí que yo construí la función. ¿Sí? Eh, ¿Queda claro cómo realicé todo ese procedimiento? Sí, ténganlo presente porque hay una pregunta similar va a haber una pregunta similar en la tarea 2 que voy a publicarla más rato. ¿Sí? Y si queda alguna duda con ese procedimiento, díganmelo al tiro. Ya. Ok. Entonces, como les decía, esto de acá es importante en el sentido siguiente. O sea, a mí me basta conocer los valores de la función en una base, y con eso yo puedo definir el valor de la función en todo el espacio. ¿Sí? Entonces vamos a ver el siguiente concepto. Eh, Definición. ¿Sí? Y basándonos en esto, el resto de las cosas que veamos de transformaciones lineales las vamos a ver solamente definidas sobre espacios vectoriales, ya sean de la forma Rn. ¿Sí? No vamos a trabajar con espacios de matrices, no vamos a trabajar con espacios de polinomios, y todo eso se va a basar en lo que voy a anotar ahora. Sea t una función de un espacio vectorial u a un espacio vectorial b lineal. Entonces vamos a decir que T es un isomorfismo, si T es una función biyectiva. ¿Sí? O sea, un isomorfismo es una función lineal y biyectiva. ¿Sí? Si nos vamos a la parte más digamos, de las raíces de la palabra, isomorfismo básicamente que tiene la misma forma. A eso se refiere un isomorfismo.
¿sí? O sea, tomo un espacio, le aplico una transformación, llega a otro espacio, pero al ser biyectiva, preserva la estructura, ¿sí? Completamente. Cada vez que exista un isomorfismo entre un espacio U y un espacio B, diremos que U y B son isomorfos. Lo que denotamos por U isomorfo A B. ¿Sí? En términos prácticos, que dos espacios vectoriales sean isomorfos significan que los puedo tratar a los dos indistintamente, o sea, son en esencia el mismo espacio, solo que están escritos de forma distinta. ¿Sí? Ejemplo. El espacio de las matrices de m filas y n columnas con coeficientes reales es isomorfo a R m por n. ¿Sí? O sea, si la matriz, si tengo mi espacio de matrices que tienen m filas y n columnas, ¿sí? Eso es lo mismo que el espacio de vectores columna, ¿sí? Que tienen m por n componentes. ¿Sí? Entonces, demostración de esto. Para una, definamos una transformación T del espacio de matrices de m filas y n columnas a valores reales, perdón, a valores en R, m por n, ¿cómo sigue? T de una matriz A va a ser igual al siguiente vector. Va a ser igual a un vector Y, ¿sí? En R, m por n, donde Y contiene sucesivamente las columnas de A. Esto es un poco complicado escribirlo así en términos algebraicos, ¿sí? Pero la idea es la siguiente, ¿sí? Por ejemplo, si tomo m igual 3 y n igual 2, por ejemplo, ¿sí? Entonces, T de la matriz 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Voy a poner puros números distintos para que se entienda cómo voy haciendo la asignación, ¿sí? Va a ser el siguiente vector. Va a tener 1, 4 primero, ¿sí? Que es la primera columna de la matriz. Después voy a poner abajito la segunda columna y después voy a poner la tercera. ¿Sí? Y eso está en R6, ¿sí? Donde 6 es igual a 3 por 2. ¿Sí? Eso es lo que hago. ¿Sí? En el fondo, cada entrada de la matriz la tiro a un vector de manera ordenada. ¿Sí? Ahora, esta función de acá es biyectiva. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Ya? Y aquí nos vamos a convencer de esto, no voy a anotar la demostración tan completa porque es un cacho, ¿sí? Porque van a haber índices dando vueltas por todos lados, ¿sí? Y va a ser más enredo que cualquier otra cosa.
Pero la idea es la siguiente, ¿por qué esta función es biyectiva? Porque si yo tomo una matriz y la convierto en un vector usando esta estructura, ¿sí? En el fondo pongo primero, en el vector pongo la primera columna de A, cuando la termino, pongo la segunda, cuando se me termina la segunda pongo la tercera, y así, y me queda un vector larguísimo hacia abajo. ¿Cómo puedo revertir esa transformación? ¿Sí? ¿De qué forma puedo devolverme a lo que tenía originalmente? Bueno, como yo sé que la matriz que tengo que obtener va a tener unas ciertas dimensiones, ¿sí? M filas y N columnas, yo sé que lo que tengo que hacer, si es que esta cuestión tiene M filas, lo que tengo que hacer es tomar este vector largo ahora, tomar las primeras M cosas y eso ponerlas en la primera columna. Después tomo las M siguientes y los pongo en la segunda columna. Después tomo las siguientes M y los pongo en la tercera columna. Y así, hasta que eventualmente me voy a armar esta matriz de M filas y N columnas, que es igual a la que había tomado originalmente. ¿Sí? Esa es la forma de revertir la transformación, ¿sí? Y cada vez que puedo hacer eso, eso significa que la función es biyectiva, ¿sí? Eso por una parte. Y que es lineal no es tan complicado porque fíjense que si yo sumo dos matrices, ¿sí? Lo único que voy a hacer es sumar componente a componente su elemento, ¿sí? Entonces, si yo tomo la transformación de una matriz y que me da este vector largo y tomo la transformación de otra, ¿sí? Después, cuando yo sume los resultados que van a ser estos vectores largos hacia abajo, voy a estar sumando justamente las componentes que se correspondían originalmente en las matrices, ¿sí? Entonces va a ser lo mismo que si yo tomara originalmente las matrices, primero las sumo, y después esa matriz resultado la voy poniendo en el vector con este orden que dije, ¿sí? Columna por columna, ¿sí? Entonces eso hace que esta función sea biyectiva y sea lineal, así que es un operador lineal, ¿sí? Bueno, con las ponderaciones pasa lo mismo. Una que podemos hacer más en detalle es esta. Los polinomios de grado menor o igual a n, con coeficientes reales, es isomorfo a Rn más 1. En este caso voy a tomar la siguiente transformación lineal, ¿sí? Que toma P, un polinomio, y le asigna el vector que tiene a sub 0 hasta a sub n, donde el polinomio P de x es de la forma a sub 0 más a sub 1 por x más hasta a sub n por x elevado a n, ¿sí? Eso es lo que va a hacer esta transformación. En el fondo toma el polinomio y entrega como resultado los coeficientes que tiene ese polinomio de manera ordenada, ¿sí? Desde el grado más bajo hasta el grado más alto, ¿sí? Esa función es biyectiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque veamos qué es biyectiva, ¿sí? Entonces, T primero, veamos qué es inyectiva. ¿Eso qué significa? Tengo que demostrar que, por demostrar que si T de un polinomio es igual a T de otro polinomio, entonces los polinomios son iguales, ¿sí? Eso es lo que tenemos que demostrar primero. Entonces, sean P y Q dos polinomios de grado menor o igual a n. Luego, voy a tener que T de P es igual al vector A sub 0 hasta A sub n, ¿sí? Ah, bueno, y que claro, aquí se nota como voy desde A sub 0 hasta A sub n, esos son n más 1 números, ¿sí? Así que el vector es de largo n más 1, como tiene que ser, ¿sí? Lo que estoy diciendo acá arriba, Rn más 1, ¿sí? Y T de Q va a ser un vector que va a tener coeficientes, digamos, desde B sub 0 hasta B sub n, ¿sí? Entonces, si T de P es igual a T de Q, entonces, ¿eso qué significa? Significa que los coeficientes A sub I son igual a los coeficientes B sub I para todo I entre 0 y n, ¿sí? Porque eso es la igualdad de vectores, ¿sí? La igualdad de vectores me dice entonces que esos números que están en los vectores tienen que ser iguales
con el que corresponde, ¿sí? Pero ahora yo reinterpreto eso. Si A sub i es igual a B sub i, lo que estoy diciendo es que yo tengo dos polinomios tales que todos sus coeficientes coinciden, ¿sí? Y si todos sus coeficientes coinciden, vamos a ponerlo acá, como los coeficientes de P y Q son todos iguales, ¿sí? A lo que me refiero ahí es que son iguales con el correspondiente del otro, ¿sí? Entonces, P y Q son el mismo polinomio, ¿sí? Porque los polinomios quedan definidos por sus coeficientes. Es decir, P igual Q, ¿sí? Así que ahí demostré la inyectividad de este operador, ¿sí? Si la evaluación es la misma, entonces los elementos donde evalué eran los mismos, ¿sí? Inyectividad. Sobreyectividad. Sobreyectividad. ¿Sí? Dime. Sube un poquito. Ahí está. Sí, de hecho, esto de acá lo voy a anotar acá arriba. Ahí. T sobreyectiva. ¿Ahí está bien o un poco más? Ahí. Ya. T sobreyectiva. ¿Esto qué significa? ¿Qué es la sobreyectividad? Tendría que demostrar que para todo vector que esté en Rn más 1, existe un polinomio en los polinomios de grado menor o igual a n, tal que la evaluación de t en el polinomio p es igual a y, ¿sí? O sea que todo elemento de Rn más 1 tiene alguna preimagen, ¿sí? Entonces, esto es relativamente sencillo. Si y es un vector que tiene componentes desde y1 hasta yn más 1, ¿sí? Que esas son las componentes del vector, ¿sí? Son n más 1 componentes. Entonces, el polinomio p de x igual a y1 más y2 por x más y3 por x cuadrado más, y así, hasta yn más 1 por x a la n, verifica lo siguiente. Tomo el polinomio y lo paso por t. ¿Qué hace eso? Toma los coeficientes de este polinomio y los pone en orden, ¿sí? Desde el menor grado al mayor grado, ¿sí? O sea, aquí en el primero va a poner el coeficiente a sub 0 de este polinomio, o sea, y1. Después pone el coeficiente a sub 1 del polinomio de arriba, que eso es y2. Y así voy avanzando hasta que eventualmente voy a llegar acá abajo a yn más 1, que es exactamente igual a el y que tomé desde un comienzo, ¿sí? Como esto es válido independiente del y que yo tomara, ¿sí? Para cualquier y encontré un p que hace eso, entonces concluyo que la función es sobreyectiva, ¿sí? Así que este operador, esta función t que definí, que lo que hace es simplemente tomar un polinomio y poner sus coeficientes en un vector de manera ordenada, es una biyección, ¿sí? Es una función biyectiva. Veamos qué es lineal. Entonces, t lineal. Entonces, voy a tomar t y lo voy a evaluar en la suma de dos polinomios, ¿sí? ¿Esto qué resulta ser? Resulta que si yo sumo dos polinomios, lo que se suman al final son sus coeficientes, ¿sí? Entonces, esto va a ser un vector que va a tener
la suma de los coeficientes libres, después va a tener la suma de los coeficientes del término de grado 1 y así hasta la suma de los coeficientes del grado más alto. Este vector yo lo puedo separar en dos partes. Voy a agrupar todos los coeficientes A en uno y voy a agrupar todos los coeficientes B en otro, ¿sí? Y eso es porque esto tiene estructura vectorial, ¿sí? Estoy trabajando en el espacio vectorial Rn más 1 acá al final. Pero esto coincide justamente con la función t aplicada a P, el primero, y lo otro es la función t aplicada a Q, ¿sí? Así que esta función efectivamente separa las sumas, ¿sí? Y para las ponderaciones, bueno, si yo pondero un polinomio, lo que pasa es que se ponderan sus coeficientes, ¿sí? Entonces, los coeficientes de esto van a ser lambda por a sub 0 hasta lambda por a sub n. Y por cómo funciona la ponderación de vectores en Rn, ¿sí? En general, ¿sí? Lo que va a pasar es que como tengo ese coeficiente repetido en todas las componentes, es lo mismo que poner el ponderador afuera y el vector sin los ponderadores adentro, ¿sí? Pero eso justamente es lambda veces el resultado de T de P, ¿sí? Así que este operador también bota los coeficientes hacia afuera, ¿sí? Entonces, como cumple estas dos propiedades, concluimos que T es lineal, ¿sí? Así que, en esencia, lo que demostramos acá es que el espacio de polinomios de grado menor o igual a n es lo mismo que Rn más 1, ¿sí? Solo que esos dos espacios son exactamente lo mismo, solo que están escritos de una forma distinta, ¿sí? ¿Por qué pasa eso? Porque para describir un polinomio, a mí yo no necesito saber el valor del polinomio al evaluarlo en cada x, ¿sí? A mí me basta con conocer sus coeficientes. Una vez que conozco los coeficientes del polinomio, yo puedo saber cómo se ve el polinomio por completo, ¿sí? Porque ahí yo sé después que cada uno de esos coeficientes, hay uno que va libre, el otro lo multiplico por x, el otro por x cuadrado, y así, y después los sumo todos, ¿sí? Entonces yo no necesito tener una fórmula explícita para el polinomio, sino que me basta con conocer sus coeficientes, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa con los espacios isomorfos. Y de ahora en adelante, las transformaciones lineales que vamos a estar tratando, vamos a ver transformaciones que vayan desde no sé, por ejemplo, desde R5 a R4, ¿sí? Si es que en algún momento yo quisiera estudiar una transformación que va del espacio de matrices de 3x3 al espacio de polinomios de grado menor o igual a 5, bueno, eso es lo mismo que ver una transformación de R9 a R6, ¿sí? ¿Por qué? Por los isomorfismos que mencioné acá arriba, ¿sí? La matriz de 3x3 es lo mismo que R9 y los polinomios de grado menor o igual a 5 es lo mismo que R6, ¿sí? Así que por eso de ahora en adelante nos vamos a olvidar, entre comillas, un poco de esos espacios vectoriales, ¿sí? Y nos vamos a enfocar en el estudio de estas funciones lineales trabajando solamente sobre espacios de la forma R a la n, con n dependiendo del problema, ¿sí? Porque esos son entendiendo eso, los otros se pueden entender mediante estas mismas funciones que definí arriba. Se hace una composición de funciones simplemente y se convierte un espacio en el otro, ¿sí? Y eso es justamente lo que vamos a ver la próxima clase. Vamos a mencionar un poco sobre las composiciones de transformaciones lineales, ¿sí? Y vamos a entrar a estudiar dos espacios que son importantes, que están asociados siempre a las transformaciones lineales, que son dos subespacios vectoriales, uno que es un subespacio vectorial del dominio y otro que es un subespacio vectorial del espacio de llegada, ¿sí? Que son el núcleo y la imagen, ¿sí? Y que esos dos espacios van a contener información importante sobre las transformaciones lineales y vamos a detallar esas propiedades, ¿sí? De hecho, nos permiten estudiar de cierta forma también la inyectividad y la sobreyectividad de los operadores lineales, estudiando solamente las dimensiones de esos espacios, ¿sí? Ok, antes de terminar, consultas sobre esto.
Ok, entonces, sí, sí, esto se va a evaluar. Sí, se va a evaluar esto. No sé si directamente isomorfismos de esta forma, no creo, pero sí el concepto de linealidad, estas cosas de acá, sí, de cómo obtener la fórmula para la función, las cosas que vamos a ver en la próxima clase también, núcleo, imagen, ese tipo de cosas sí se van a evaluar. ¿Cuánto tiempo se va a dar? La tarea la voy a publicar hoy día, ¿sí? Y nos quedan, a ver, nos queda esta semana y 3 semanas más de clases, ¿sí? Si no me equivoco, el último viernes de clases, digamos, es el viernes 21 de agosto. ¿Sí me confirman eso, porfa? ¿Sí? ¿Estoy bien? 21 de agosto debería ser el último viernes de clase. Bueno, nosotros tendríamos clase hasta el jueves 20, en ese caso, pero la semana, digamos, la última semana de clase es la semana del 17 de agosto. Estoy casi seguro que sí. Pero claro, entonces daría hasta el domingo de esa semana, ¿sí? Ahora, eso puede ser variable, ¿sí? Depende de para cuándo nos fijen el examen, ¿sí? Si el examen lo ponen muy encima de ese domingo 23, eh, tendría que dejar la entrega de la tarea hasta el viernes 21, ¿sí? De todas formas, por como lo estaba pensando, yo creo que la tarea va a tener simplemente 2 preguntas, ¿sí? No va a ser de 3 preguntas como la anterior, ¿sí? 2 preguntas que debiesen ser capaces de resolver en 2 horas, las dos, ¿sí? Eh, Así que eso. La nota de la primera tarea, bueno, tengo que esperar a que finalice la entrega, si tuve que correr la fecha de entrega de nuevo, así que no sé, tengo que ver eso, lo más pronto posible, pero todavía no puedo empezar a corregir si es que hay gente que todavía no entrega. Eh, no, 2 horas en total, ¿sí? Las preguntas están pensadas para resolverse en 1 hora cada una. Y con respecto a los ejercicios, bueno, está el ejercicio 7 ahora, y van a haber 3 ejercicios más, ¿sí? Vamos a llegar hasta el ejercicio 10, ¿sí? Que ese último ejercicio va a ser el que voy a publicar la semana del 17 de agosto, ¿sí? Y de esos 3 se va a considerar, para la nota se van a considerar los 3 mejores, ¿sí? Se va a descartar uno, ¿sí? Eso. No sé si hay alguna otra consulta sobre esas cosas. Ya, bacán. Sí, sí, yo la tengo por ahí en los correos. Me parece que esa era la última semana de clases, pero todo va a depender de para cuándo nos fijen el examen, ¿sí? Y lo otro, alguien me propuso por ahí si es que podía grabar un video explicando la pauta de la tarea 1, ¿sí? Así que voy a hacer eso también. Sí, en el fondo, cuando esté confeccionando la pauta de manera más ordenada, voy a aprovechar de grabarme mientras lo hago, explicando los pasos que voy haciendo, ¿sí? Como para que quede bien claro todo lo que se va a estar haciendo ahí. Y eso lo voy a publicar en YouTube también como material complementario, ¿ya? Eh, Consideren eso sí que, claro, como voy a estar escribiendo y hablando, no es muy indicador eso de el tiempo estimado de resolución del problema, ¿sí? Porque obviamente voy a estar escribiendo de manera media pausada, mientras que estoy hablando también, así que obviamente me voy a demorar más en resolverlo que si lo resolviera el ejercicio simplemente eh, escribiendo nomás, ¿ya? Para que lo tengan presente, no vaya a ser que después piensen que en realidad los ejercicios eran muy largos para, bueno, posible que se pueda pensar que fue muy largo para todo el tiempo que se ha dado, eh, pero para que tengan una idea, considerado eso también, ¿sí? Eso. Entonces lo dejamos hasta acá y ya nos vemos el próximo jueves, ¿sí? El día jueves 30, ¿sí? Pasado mañana, ¿ya? Sí, sí, de todas formas igual voy a estar tratando eh, de ¿cómo se llama?
dentro de lo posible, tratar de poner hartos ejemplos que vayan orientados a la tarea, ¿sí? En las clases que sigan, como para que lo tengan bien presente, ¿sí? Y yo creo que las materias que voy a evaluar en la tarea 2 va a ser lo que veamos esta semana y la próxima, no creo que sea más que eso, ¿sí? Bueno, y obviamente las materias anteriores, ¿sí? O sea, esta cuestión no son temas aparte, esto es una cuestión que se viene construyendo desde la clase 1 cuando empezamos a escalonar matrices, y eso va a seguir apareciendo acá, ¿sí? Porque, bueno, es la técnica para poder resolver varias cosas, ¿sí? Sin esa técnica, bueno, si a alguien le molesta usarla, yo no tengo problema, pero que se la ingenie, entonces de alguna forma va a poder resolver los problemas sin usarla, ¿sí? Eso. Entonces lo dejamos hasta acá y nos comunicamos el día jueves. Que estén bien, que tengan una buena semana. Chao, chao.